Bueno, agradezco muchísimo la invitación a este espacio. Quiero, digo, no solamente presentarme brevemente, sino eh, comentarles que, digamos, parte de lo que me interesaría compartirles a ustedes el día de hoy son algunas ideas de lo que pudiéramos tener como para una primera aproximación de lo que está sucediendo en América Latina. Algo que en esta perspectiva, digamos, aunque parezca una obviedad, es importante decir que corresponde a una mirada desde la sociedad civil y que de alguna manera esto pues tiene una parte de expresión de lo que estamos mirando un segmento de población. Y obviamente desde ese lugar estaré compartiendo con ustedes. Me presento rápidamente. Yo llevo ya 30 años trabajando en la agenda de derechos de niños, niñas y adolescentes. Mi tarea, digamos, en los últimos años ha estado más centrada en la parte de política pública, es decir, cómo podemos ofrecer alternativas desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, por otra parte, desde la propia experiencia que tenemos en el ámbito académico, en el trabajo directo con población. Y obviamente esto pues, nos permite tener un rol no solamente de una mirada crítica, sino también, como reitero, de aporte. Y esto es lo que en términos muy gruesos definimos varios y varias como Contraloría Ciudadana, ¿no? Entonces, me gustaría un poco mirar. Otra nota de actualidad, ustedes van a ver que la presentación menciona el cargo de secretario ejecutivo de Red LAMIC. Debo comentarles que de manera reciente en Colombia, hace un par de semanas, nos encontramos y va a haber tránsitos en la Secretaría Ejecutiva de Red LAMIC, de tal manera que, digamos, sigo hablando un poco de parte de la experiencia de mis colegas en estas 26 redes en 19 países de América Latina, pero en breve habrá el proceso de convocatoria a una nueva Secretaría Ejecutiva. Así es que, bueno, solamente para dejarles esta noticia de actualidad, ¿no? Bien, entonces quisiera iniciar como atendiendo a la invitación, y agradezco muchísimo al Instituto Interamericano que digamos, haya convocado a esto, convocarles a que podamos pensar que estamos efectivamente ante un año particularmente importante en la región. Y me refiero a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña. Me gustaría en este sentido recordarles que a partir de 1979, cuando se declara el Año Internacional de la Niñez y la Juventud, según algunos países también así se manejó, a partir del 79 hasta 1989 se va construyendo una noción y un consenso global sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Me gustaría aquí que tengan algunas precisiones que son centrales. La primera es que todas las convenciones y tratados que se fueron construyendo en Naciones Unidas tuvieron pistas paralelas, es decir, no estaban articulados, y así como iba avanzando CEDAW, el tema de violencia contra las mujeres, o iba avanzando, por otra parte, pueblos indígenas, infancia se fue solo y solas, digamos, todos los que estuvieron ahí, los gobiernos, y de tal manera que el propio nombre, Convención sobre los Derechos del Niño, y en todo el documento en inglés no aparece nunca mencionada las niñas. Esto es una cosa importante a tener en cuenta porque ahora que estamos avanzando en la igualdad de género, esta es una evidencia de que en ese momento, del 79 al 89, el discurso todavía no estaba tan colocado en Naciones Unidas. Al no estarse articulando con CEDAW, pues quedamos un poco, digamos, en una noción muy generalista, ¿no? Bueno, segundo elemento. Parece una obviedad y una especie de absurdo, pero es hasta la convención, 10 años de discusión, que el mundo y los países del mundo se ponen de acuerdo y reconocen a los niños y niñas como sujetos de derecho, en contraposición a la mirada jurídicamente establecida en todos lados, convertidos a niños y niñas como objetos de protección. Esto reitero que parece ahora mismo, 2019, una importante. Y tercero, es importante entender que la construcción de la convención no es, en consecuencia, un tratado internacional perfecto,
y obviamente tiene claramente sus parámetros de hace 30 años, pero buscó ser de alguna manera un parteaguas un año después, que sin duda tenemos que reconocer ha representado un avance importante para la gente. A partir de esos 30 años, tenemos en todo el mundo, en todas las regiones o los continentes, expresiones, vamos a decir, irregulares de cómo se ha venido implementando la convención. Y quisiera en ese sentido, concentrándome ya más en América Latina, que tenemos sin duda una de las regiones más activas y yo diría más productivas en implementación de la convención en varios sentidos. El primero, fundamentalmente en el ámbito legislativo, ha sido la región que más ha avanzado en las modificaciones legislativas, ha sido también la región que ha trabajado con mayor intensidad la construcción de sistemas nacionales de protección. Existen en otros continentes, existen otras expresiones, pero el carácter latinoamericano es muy marcado en los sistemas nacionales de protección y hay que destacar el rol importante del Instituto Interamericano del Niño, que desde el año 2000 comenzó a colocar este debate de los sistemas nacionales de protección y que tenemos ahora, en 2019, pues casi todo América Latina con alguna variante o versión de sistemas nacionales de protección. Solo para recordarles y animarles a que revisen, está vinculada con la observación general número 5, denominada Medidas Generales de Aplicación, donde está colocado digamos, un poco la noción de la articulación de órganos del Estado, de programas para la política pública. Solo para que lo tengan ahí presente. Hay un tercer elemento, digamos, en este balance de la convención, además, como les comento, de la parte legislativa, de los sistemas nacionales de protección, y también se ha avanzado mucho en la región en ámbitos, en el apartado de justicia para adolescentes. Esto todavía tiene mayor complejidad porque tenemos ahora procesos, pero que podrían ayudar, digamos, a reconocer que sí es un tema que está en el debate y que nos permite tener algún tipo de respuestas. Y agregaría un cuarto elemento más reciente, los últimos 10 años, 7 años con mayor fuerza, y me refiero a los procesos de participación infantil y adolescente. Y bueno, vuelvo a destacar aquí el rol importante del Instituto Interamericano del Niño, particularmente con la gestión de Víctor Giorgi, que lo han asumido con mucho entusiasmo, lo han estado animando con los gobiernos de la región y ahora tenemos prácticamente en todos los eventos, tanto de sociedad civil y de gobiernos, cuando menos los que están en el ámbito multilateral, con presencia directa y voz de niños, niñas y adolescentes. Solo me gustaría como referir un evento muy rico en esta misma perspectiva, que fue el segundo Foro Interamericano de Sistemas de Protección que organizamos Redlamic, el Instituto Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano, el Estado uruguayo, en Montevideo en octubre del año pasado, donde tuvimos una mesa muy interesante, o mesas, donde estaban los gobiernos, la sociedad civil, niños y niñas y organismos internacionales. Entonces creo que lo pongo como una ilustración del avance que hemos logrado ya en la región y que es importante mencionarlo, está siendo reconocido en otras regiones como uno de los aportes que América Latina está dando en este tema. Inicio con este primer acercamiento a 30 años de la convención, pero me gustaría compartirles algunos de los desafíos que estamos enfrentando y que tenemos que, sin duda, problematizarnos. En un momentito voy a compartir una pantalla para ¿me podrían confirmar que están ustedes mirando una pantalla que dice apuntes para pensar, situación política de la región y el rol de sociedad civil? Gracias. Bueno, está ahí mi Twitter, @JuanMartinMX. La presentación la vamos a compartir a través de los colegas del Instituto Interamericano del Niño y también estará disponible la liga en el Twitter para que puedan ustedes tener de ellas. Bueno, no, me voy a saltar algunas cosas, ustedes la tendrán en la presentación, pero me gustaría poner algunos énfasis que tenemos que reconocer para el análisis. Lo primero es que tenemos que reconocer que estamos en el 2019 y eso nos coloca claramente en algunos paradigmas, es decir,
estos temas que nos trascienden más allá de las culturas, más allá de las regiones y que son paradigmas globales. Estamos claramente en una sociedad de consumo. Yo les animo a que piensen el último fin de semana familiar en el que no consumieron nada o no compraron nada. Y notarán que ya hace un ratito que asociamos claramente cualquier actividad privada, familiar, amorosa con el consumo. No importa si es mucho o poco dinero, pero estamos en un paradigma en el que pareciera que si no consumimos, no estamos estableciendo vínculos emocionales de relación y demás, ¿no? Podríamos casi decir esta frase de consumo, luego existo. Y este es un paradigma que nos atraviesa a todos, adultos, jóvenes, niños y niñas, y por supuesto es un desafío. Estamos también con otro paradigma fuertísimo del individualismo. No me estoy refiriendo al derecho que todos tenemos en nuestra individualidad para decidir cosas, sino que colocamos en el centro nuestro interés, nuestra satisfacción, nuestro hedonismo individual frente al interés colectivo o incluso de los estados-nación. Y tenemos un momento de profundas discriminaciones o trato desigual o negación de derechos por motivos de raza, clase económica o situación económica, nacionalidad, y perdón por la broma, pero hasta por equipo de fútbol, ¿no? Entonces, estas pautas o estos paradigmas van a estar constantemente cruzando nuestra interacción en cualquier momento, en la atención de la población, a la hora que nos organizamos, sea como Estado, como sociedad civil, o en el momento también en el que vamos implementando las políticas públicas, por mencionarles expresiones. Tenemos otra realidad que es la globalización del capital, pero también la globalización de la desigualdad. No se puede pensar solo, y les animo a que siempre, cuando hablemos de globalización, no olvidemos que estamos hablando de distribución de recursos. Hay estudios muy interesantes, particularmente los realizados por Oxfam a nivel internacional, que han mostrado cómo al menos un 3% de la población mundial acumula casi el 50 al 60% de la riqueza global. Esto obviamente nos significa desigualdad. Por eso es que cuando hablemos de globalización, es siempre importante, les sugiero, reconocer la desigualdad, porque eso nos va a traducir en muchas expresiones de financiamiento de nuestros países que nos trascienden. Aparece en pantalla, ustedes ven especulación financiera, maquila de mercancías, las industrias extractivas, el comercio electrónico, es decir, hay muchísimas cosas que nos trascienden y que van a condicionar en muchos momentos la forma en la que se puede gestar la política pública en la región. Otro actor, sin duda, tristemente célebre y cada vez más fuerte en la región es el crimen organizado transnacional. Y les animo a que piensen siempre en el adjetivo y apellido transnacional, porque esto no es algo que va a resolver un solo país. Ustedes tienen nuestro triste ejemplo en México, un baño de sangre impresionante, 13 años de guerra contra el narco, y lo único que ha incrementado son los casi 250,000 personas asesinadas, 40,000 desaparecidos, más de 2,000 fosas clandestinas, o sea, la barbarie en pleno, y eso nos da cuenta que esta estrategia no funciona, es una estrategia fallida, pero no, México no lo va a resolver solo, necesita entenderlo como transnacional, con la región, y obviamente cada uno de nuestros países así lo tiene que ver para que nos articulemos en una respuesta más inteligente, de otra lógica, para poder vencer a los grupos criminales que están ahí. Otro elemento para el análisis, entender por qué tenemos tantos problemas con nuestra garantía de derechos, es la fragilidad de los estados. Los estados-nación han venido fragilizándose con el paso del tiempo. Hay, por supuesto, muchas explicaciones. Me gustaría animarles a que recuerden estas políticas de la década de los 80. Recordarán algunos que ya tengan más canas, cuando se habló de adelgazar al Estado. Lo que no nos contaron en las letras chiquitas de aquella época es que se estaba adelgazando al estado social, al estado de bienestar. Y eso significó el movimiento de las organizaciones de sociedad civil.
Les pongo una ilustración en un solo tema: niños que viven en calle. Los estados cerraron muchos al ver. Hola, ya me escuchan otra vez, ¿verdad? Sí. No sé qué fue, seguramente aquí la señal donde estoy. Gracias. Decía entonces, perdón, regreso a compartir la presentación sobre esta fragilidad de los estados. Es importante que lo tengan presente en los análisis porque muchas de las cosas que queramos hacer, más allá de la buena con el compromiso que queramos tener, depende de nuestra propia realidad nacional. La cantidad de dinero, los marcos de ley, la fuerza de las instituciones, y eso, por supuesto, vamos a tener que asumirlo como principio de realidad. Me gustaría también compartirles que en términos latinoamericanos tenemos varios desafíos. No me detendré, solamente los voy a mencionar ahora. Y es que tenemos una identidad latinoamericana bastante difusa. Esencialmente lo que nos caracteriza es la fragmentación que definen los acuerdos comerciales. O tienen ustedes en el sur, Niño Sur, una cosa fantástica, pero no la tenemos en la región andina o no la tenemos en México, Centroamérica, ¿no? Acá, por ejemplo, nos definieron como el Triángulo del Norte, ¿no? Entonces hay 3 países de Centroamérica y México, cuando pues hay muchas más formas de poder coincidir o articularnos con Centroamérica completa y Panamá, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de sociedad civil tenemos mucha fragilidad y debilidad institucional, particularmente financiera, porque se ha retirado la cooperación internacional. Los marcos normativos ya no están siendo habilitantes para sociedad civil en muchos países y claramente países como Venezuela, Nicaragua, se está convirtiendo literalmente un reto ser sociedad civil, por mencionar algunos de los países. La agenda de niños y niñas sigue siendo invisible, no es de las más importantes. En todas las campañas es un tema que sale de foto de color, pero no es necesariamente un espacio de prioridad, y mucho menos a la hora que los candidatos, los nuevos gobiernos llegan, termina siendo casi siempre un tema secundario. Y un tema que se los dejo de preocupación también es que hay muy poco relevo intergeneracional. Seguimos estando los que tenemos más canas, pero las personas jóvenes, los profesionistas jóvenes, no están encontrando cabida en los gobiernos, en las organizaciones de sociedad civil, y creo que eso es algo que tendríamos que planteárnoslo, porque si no, nos vamos a quedar atrapados deteniendo el letrero, porque no hay quien venga a continuar la lucha, me refiero en el gobierno o en la sociedad civil, y hay de verdad muchísimos jóvenes profesionales muy comprometidos, con mucha formación, pero que tenemos que darles espacio, espacio de creación, de dirección, y creo que ahí es donde viene, sin duda, el gran... Eh, quiero, digamos, un poco solamente mencionar aquí en la pantalla, ya les que tenemos legislación, en los marcos normativos, pero sin duda uno de los grandes problemas que seguimos enfrentando es el gasto social limitado. Tenemos en general en los presupuestos de América Latina, en todos los gobiernos, esencialmente gasto en su gran mayoría de asistencia, pero muy poquito para protección integral y mucho menos o casi inexistente para participación infantil. Les pongo una ilustración en el análisis del presupuesto en México. México destina más o menos el 8% del Producto Interno Bruto a niños y niñas, de acuerdo al análisis que ha hecho UNICEF. El 6% está concentrado en educación y salud. El otro 2% es en otros ámbitos de asistencia, y de ese 2%, menos del 1% es para protección, lo que llamamos protección especial. Atención de infancia callejera, infancia trabajadora, víctimas de trata,
víctimas de hechos criminales. Es decir, hay muy poco dinero para atender estos grandes temas que nos preocupan a todas y todos. Y prácticamente no hay nada de dinero para participar. Sin duda de preocupación. ¿Me sigue? Hola, hola. ¿Me siguen escuchando? Hola Juan Martín, ¿nos escuchás? Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Hubo una interrupción de tu conexión hace un minuto aproximadamente que se Ay, cortó. caramba, disculpe. Está, Estoy entrando con audio por otro canal, a ver si logro mantener el audio. está perfecto. Aguardamos que vos arregles ahí eso, entonces y seguimos. Sí, ¿me están escuchando el audio? Ah, excelente, vale. Sigo entonces, solamente destacando estos últimos elementos en relación a la participación infantil. Es decir, parte de lo que me gustaría insistir es que esta participación se convierte en una oportunidad de ejecutar o de ejercer otros derechos. Es lo que llamamos un derecho llave. Es decir, solo si hablamos de participación, estamos hablando del derecho al acceso libre a la información, crearse un juicio propio, no recibir injerencias arbitrarias, organizarse. Es decir, tenemos muchas ventajas si estimulamos el derecho a la participación como derecho llave. Pueden hacer el mismo ejercicio con el derecho a la salud o derecho a la educación. Hay un conjunto de derechos que se ven beneficiados. Esto es una aproximación metodológica para lograr avances. Quiero, para ir un poco colocando algunos otros temas de reflexión, si se alcanza a ver en pantalla, reflexionar acerca de la fragilidad de nuestras democracias en América Latina. Hasta ahora, parte de lo que estamos enfrentando es que en 10 años, más o menos, vean ustedes el mapa, se cambió el color político. Y no vamos a ponernos en un juicio de valor si nos gustan o no nos gustan. Es una definición que cada país ha hecho de acuerdo a sus marcos normativos. Pero lo que sí nos da cuenta es que América Latina está en una crisis en su democracia. Y necesitamos en consecuencia reconocerla porque esto va a tener implicaciones en la política pública. No les contaré nada nuevo que no hayan vivido, pero cuando llega un nuevo gobierno de una visión o de un enfoque político distinto, trata de reinventar el país. Y entonces todo lo que ya teníamos avanzado se cambia, se quita y obviamente se reasignan los presupuestos. Y esto tiene una gran ocasión porque fragiliza el Estado, o dicho de otra manera, fragiliza las políticas de Estado. Y es algo que sin duda va a afectar directamente a niños, niñas y particularmente a aquellos que están en una condición de mayor fragilidad.
Irán, aun cuando tenemos un crecimiento más o menos estable, la edad sigue siendo marcada. Todos estos son datos de CEPAL y Banco Mundial. Pero me gustaría solo mencionarles que uno de los problemas que tenemos con la inversión para niños, niñas y adolescentes corresponde con la economía política. En realidad se sigue reproduciendo en la definición de la política pública del Estado la concentración de poder económico y político. Y eso ustedes lo verán en sus países, es una generalidad. Tenemos más inversión donde se concentra, digamos, la mayor probabilidad, incluso vamos a decirlo, de votos, ¿no? Hay una lógica también a depender cada vez más de otro tipo de recursos que le llaman golondrinos y no necesariamente de la capacidad de generación de riqueza nacional. Y me gustaría poner énfasis en algo que CEPAL destaca como la cultura del privilegio. Y es como también a la hora que se desarrolla política pública, gasto social, se privilegia a los de por sí, aquellos que han tenido privilegios, lo cual se convierte en un problema para superar la desigualdad. Por eso es que seguimos creciendo como países, en nuestras economías crecen, pero no necesariamente se supera la desigualdad interna. Este dato es preocupante porque la manera en la que han crecido las economías en los últimos años en América Latina es extrayendo recursos naturales. Y obviamente es una forma. El gran problema es que no se está haciendo de una manera sustentable y nos estamos acabando nuestros recursos naturales. Y recuerden, como dicen, no renovables, recursos naturales no renovables, y que van a, en el futuro próximo, a tener un impacto negativo en el clima, la lógica, digamos, de interacción de las sociedades, porque se van cada vez personas al mundo urbano. Y obviamente estos recursos naturales no renovables son una pérdida para nuestros países. Esto, como ustedes ven en el mapa, es una tendencia y creo que tendríamos que empezar a pensar la manera en la que vamos a ser sustentables como países para niños y niñas que ahora representan el 30% de la población en América Latina, casi 200 millones de niños, niñas y adolescentes en la región. Hay una lógica también de crecimiento urbano. Se calcula que para 2050 el 70% de la población mundial estará en ciudades. Eso significa que tenemos que prepararnos en servicios, en lo que va a significar el hacinamiento de personas y particularmente las dificultades para poder darles alternativas de desarrollo educativo e inclusión económica a niños, niñas y particularmente personas jóvenes. Entonces, esto es algo que vamos a tener que ir ya preparando ahora en la política pública de manera inmediata. Es importante reconocer que los objetivos de desarrollo sostenible ya reconocen el impacto del cambio climático y la falta de políticas ambientales sustentables, pero es algo que nos va a seguir pegando porque los efectos, digamos, cuando no tienen una infraestructura social e institucional apropiada, se convierten en desastres sociales. Si lo digo en una frase, es que los desastres naturales terminan convertidos en conflictos sociales por la falta de política pública y de previsión. Y esto es una tendencia que cada vez tenemos más en la región. Y sobra decir que la afectación es mayor en los segmentos de población más pobres, que son aquellos que se quedan a ver deslaves o donde pasan los ríos, que no sé, estas cosas que todo el mundo de ustedes ya está viviendo en sus países. El tema también de la infraestructura está siendo un gran problema, particularmente de carácter tecnológico, porque estamos ahora literalmente en un momento en el que ya en términos sociológicos se puede definir como inforricos e infopobres. 7 de cada 10 adolescentes en América Latina se comunican solo a través de dispositivos móviles, pero hay todavía un 30%, casi siempre de pueblos originarios, mujeres y aquellos que no están en escuelas o en actividades
la conexión no me refiero solo a que puedan tener sus redes sociales, sino que ya es una manera de interacción social para las nuevas generaciones. Y no hemos construido en nuestros países, salvo algunas excepciones, políticas de alfabetización digital y de acceso a Internet público, no gratis, pero sí de acceso más fácil, que permite entonces que todo el bagaje de información y la formación, particularmente en línea, que se está dando ahora ya a nivel de tendencia global, no deje fuera a nuestros adolescentes y personas jóvenes. Y esto va a tener una implicación si no, nuestros países no invierten en infraestructura. Vean el comparativo en esta pantalla entre Estados Unidos y, por ejemplo, Paraguay o Venezuela o Bolivia. Quienes han viajado a Bolivia de manera reciente sabrán que los costos de conexión son impagables. Y obviamente necesitamos infraestructura para que bajen los precios y que los ciudadanos de Bolivia, particularmente adolescentes y jóvenes, puedan tener un acceso a esta información de manera mucho más apropiada. Es decir, lo que hasta ahora les vengo hablando es que la desigualdad va a traducirse en un impedimento para poder desarrollar proyectos de futuro, proyectos de vida, y que las claves siguen estando en educación. Es decir, si superamos las barreras que hay en la educación, las barreras en el acceso a la salud, las barreras por discriminación y las desigualdades fiscales, vamos a lograr realmente cambios. Yo sé que ustedes, en el ámbito en el que se encuentran, no son los responsables o las responsables de definir estas políticas públicas, pero sí podemos aportar insumos para que cuando se den los debates en nuestros países, las reformas estructurales, como les suelen llamar, puedan atacarse o afrontarse estos temas. De otra manera, no tendríamos, la verdad, que muchos cambios significativos. Vean aquí algunos datos sobre la barrera en términos de educación. Los más pobres siguen quedando rezagados en el ámbito de educación. No les estoy contando nada que ustedes no sepan. Es decir, en México, para darles un dato que casi puede ser general en América Latina, es que si los niños y niñas nacen indígenas, 8 de cada 10 ya están condenados a la pobreza extrema. Y permítanme un comentario un poco irónico. El código postal en América Latina está determinando el proyecto de futuro. Y es algo que tenemos que cambiar con políticas públicas. Voy cerrando para tener un pequeño espacio de conversación con otro tema especialmente de preocupación para todos nosotros. Y me estoy refiriendo especialmente a la violencia. Violencia en todos los apartados, pero particularmente con mujeres y con niñas, y que está teniendo, paradójicamente, en el contexto de que tenemos mayores leyes para buscar la igualdad entre hombres y mujeres, leyes para luchar contra la violencia machista, cada vez un discurso de mayor inclusión, al mismo tiempo están creciendo más las expresiones de violencia sexual y la violencia feminicida. Y esto, por supuesto, es una respuesta de la cultura machista frente a los avances que estaban teniendo, pero al mismo tiempo va a dar cuenta de los vacíos que tienen nuestros estados para poder garantizar la vida, la integridad y las políticas de igualdad que vamos teniendo en nuestros países. Y esto claramente cruza con corrupción, impunidad y complicidad machista. Y que es bastante sutil. No es que exista ahora una secta o un grupo secreto para poder tirar los avances en términos de igualdad de género. Son explícitos, con rostros conocidos, con intereses económicos muy claros, y nuestros estados no estén teniendo la fuerza para poder sostener estos avances que tenemos en la materia. Y el mundo está pasando y están viéndose afectadas son las mujeres adolescentes. Cierro con 2 datos preocupantes de evitar que esto se pueda reproducir en América Latina, pero tenemos un incremento impresionante de feminicidio adolescente y particularmente una epidemia de desaparición de mujeres adolescentes. De los casi 40,000 personas desaparecidas, 7,000 personas, es decir,
la desaparición de mujeres adolescentes, probablemente con fines de explotación sexual, es un tema central para el crimen organizado, en complicidad, por supuesto, con autoridades y con la garantía de impunidad. Si esto no lo frenamos en México y en la región, va a ir creciendo y se va a generalizar en toda América Latina y el Caribe. Entonces, cierro con la invitación a que entendamos que estamos en el mismo barco. Lo que estamos identificando en una región, el sur, la región andina o la región Mesoamérica, por mencionarlo, va a poder tener cabida positiva o negativa en otras regiones, porque América Latina y el Caribe comparten la misma lógica económica, muchos elementos de carácter cultural e identidad, y por otra parte, características en las cuales hemos aplicado la Convención sobre los Derechos del Niño estos 30 años. Es decir, tenemos más o menos el mismo modelo y en consecuencia las fragilidades y los impactos pueden ser bastante similares.